Este es un libro pequeño de bolsillo de 150 páginas y el día de hoy voy a compartir con ustedes los aspectos relevantes que marcaron mi vida de una manera positiva. De los capítulos con los que cuenta este pequeño libro, que son 12 capítulos, 3 capítulos en particular llamaron poderosamente mi atención. El número 1, el capítulo 4, cuando todo falla, porque inevitablemente mientras estemos en este mundo tendremos aflicciones, problemas, así que este capítulo está buenísimo para todos. El capítulo 7, cuando uno está pasando una tormenta, una dificultad fuerte en la vida. Este capítulo es especial para esos momentos. Y por último, el capítulo número 11, en medio de la incredulidad, porque muchas veces pasamos circunstancias en las que dudamos de que haya una salida. Y este capítulo nos da una esperanza para esos momentos. El capítulo 4 es hora de ver a Jesús cuando todo falla. Inicia con una pregunta. ¿Qué hice con mi vida? Estoy viejo y no logré nada. Desperdicié mi juventud y ahora, ¿qué me queda? Son preguntas que cuando todo falla, alguien puede hacerse. Cuando todo falla en nuestra vida, hay un aspecto muy importante de analizar y es la lucha contra la naturaleza pecaminosa. Y vamos a ver en este capítulo la historia de David. Su mente decía una cosa, él tenía el conocimiento del correcto actuar, pero su cuerpo le decía otra cosa. Y es el mismo salmista David quien escribe el Salmo 51. Y ahí podemos ver en pantalla los versos del 10 al 19, un salmo que él escribió en su angustia, en su lucha contra su naturaleza pecaminosa. Pasajes tales nos sirven a nosotros hoy día para fortalecernos en medio de esa lucha contra la naturaleza pecaminosa. Veamos el versículo 10. Él pide, crea en mí, oh Dios, un corazón limpio y renueva un espíritu recto dentro de mí, que renovara ese espíritu que una vez tuvo. No me eches de delante de ti, suplica el salmista, y no quites de mí tu santo espíritu. Vuélveme el gozo de tu salvación y espíritu noble me sustente. Verso 13. Entonces enseñaré a los transgresores tus caminos y los pecadores se convertirán a ti. Líbrame de homicidios, oh Dios, Dios de mi salvación. Cantará mi lengua tu justicia. Señor, abre mis labios y publicará mi boca tu alabanza, porque no quieres sacrificio que yo lo daría, no quieres holocausto. Los sacrificios de Dios son el espíritu quebrantado. Al corazón contrito y humillado no despreciarás tú, oh Dios. Verso 18. Haz bien con tu benevolencia, Sión. Edifica los muros de Jerusalén. Entonces te agradarán los sacrificios de justicia, el holocausto o ofrenda del todo quemada. Entonces ofrecerán becerros sobre tu altar. Un salmo que él escribió en medio de su lucha contra la naturaleza pecaminosa. Este mismo capítulo 4, cuando todo falla, nos menciona otra historia y es la historia del paralítico de Betesda. Vemos en el libro de Juan, capítulo 5, verso 6, cuando Jesús lo vio acostado y supo que llevaba ya mucho tiempo así, le dijo, ¿quieres ser sano? A primera instancia esta pregunta parece tonta. ¿Quieres ser sano? Lleva años acostado. La pregunta para nosotros es, ¿cuál
debe ser mi deseo. Jesús cumplía su misión y se retiraba. No se quedaba esperando agradecimientos. El texto bíblico en el mismo libro de Juan capítulo 5 verso 14 dice, después Jesús lo encontró en el templo. Vemos la similitud con el Salmo 51 que escribió el salmista David. En medio de su angustia, en medio de su falla en la vida, buscaban a Dios. Porque el paralítico lo buscó, pero Jesús no se queda a recibir agradecimientos. Él cumple su misión y se retiraba. Pero el verso 14 nos dice que Jesús más adelante encontró al paralítico de Betesda en el templo. Y algo muy reflexivo que llamó poderosamente mi atención de este capítulo es que dice que se engaña el que cree que se puede salvar con solo pertenecer a una iglesia. Se engaña también el que cree que lo que realmente vale es encontrarse con Jesús y que puede prescindir de la iglesia. Poderosa frase de este capítulo. Y lo vemos en las Sagradas Escrituras. En el libro de Mateo 18, verso 20 dice, porque donde están 2 o 3 congregados en mi nombre, allí estoy yo en medio de ellos. Bíblicamente es importante congregarnos. En medio de la tormenta, capítulo 7. Hay momentos en la vida en que todo luce tenebroso. Estamos pasando esa tormenta. Llámese caos, llámese túnel sin salida, un pozo sin fondo, llámese deudas, desempleo, dificultades familiares. El nombre de la tormenta en la cual estemos atravesando. En esos momentos es muy importante ir a la Biblia, específicamente al libro de Marcos capítulo 6, verso del 45 al 52. Allí se narra una tormenta que vivieron los discípulos. Vamos a ver nuestro mayor ejemplo, Jesús. ¿De dónde provenía el poder de Jesús? El secreto para vivir una vida poderosa de obediencia se encuentra en la dependencia constante del poder del Padre. Pero nosotros, seres humanos, no estamos interesados en las cosas espirituales. Somos independientes por naturaleza. Nos gusta hacer lo que queremos y por lo general salimos heridos y lastimados. ¿Y por qué les hablaba de nuestro mejor ejemplo? Jesús, cuando estuvo aquí en tierra hecho hombre, él oraba, mantenía constante comunión con su Padre. ¿Para qué? Para darnos ejemplo a nosotros. Es decir, si él, siendo el Hijo de Dios, necesitaba orar para darnos el ejemplo a nosotros, cuanto más nosotros necesitamos orar para tener ese poder que viene de la comunión, de esa conexión con nuestro Padre Celestial. Vemos en este capítulo a un personaje llamado Pedro, el cual fijó sus ojos en Cristo y fue capaz de caminar sobre las aguas. No veamos este incidente como un relato más. Puede ser una experiencia de vida hoy. Puede ser que hoy día te encuentres en una tormenta muy particular de la vida. Personas que cuando conocieron el Evangelio eran prisioneras de vicios, esa es su tormenta en la vida, traumas y complejos, pero todas ellas, en el nombre de Jesús, caminaron sobre las aguas de las dificultades y lograron la victoria
¿Por qué? Porque fijaron sus ojos en Cristo. Así que en medio de la tormenta en la cual estemos atravesando en este momento de la vida, fijar los ojos en Cristo es lo mejor que podemos hacer. Una pregunta muy interesante de este capítulo es la siguiente: ¿cuánto tiempo puedes resistir las dificultades de la vida? Para ello, vámonos al libro de Marcos capítulo 6, verso 47 en adelante. Y al venir la noche, la barca estaba en medio del mar y él solo en tierra. Y viéndoles remar con gran fatiga, porque el viento era contrario, cerca de la cuarta vigilia de la noche, vino a ellos andando sobre el mar y quería adelantárseles. Viéndole ellos andar sobre el mar, pensaron que era un fantasma y gritaron. Esto para mí fue una lección muy importante. Jesús va a responder a nuestras necesidades, pero ¿qué pasa? Que si nos asustamos en la forma en la que Dios responde a nuestras necesidades. Ellos eran los discípulos y podemos criticarlos diciendo que, oye, pero no conocían al Maestro. Quizás tú y yo hoy no conocemos a Jesús porque Él se presenta en nuestras vidas para ayudarnos a salir de la tormenta que estamos atravesando, y quizás nos pase como a los discípulos, nos asustemos y pensemos que es un fantasma. El verso 49, perdón, dice: viéndole ellos andar sobre el mar, pensaron que era un fantasma y gritaron porque todos le veían y se turbaron. Pero enseguida habló con ellos y les dijo: tened ánimo, soy yo, no temáis. Y subió a ellos en la barca y se calmó el viento. Y ellos se asombraron en gran manera y se maravillaban, porque aún no habían entendido lo de los panes por cuanto estaban endurecidos sus corazones. Lo de los panes es otra parábola, una historia que ocurrió antes de la tormenta en el mar. La pregunta es: ¿cuánto tiempo puedes resistir las dificultades de la vida? ¿Cuánto tiempo podían ellos en la barca resistir esa tormenta? Pero la pregunta es para ti y para mí hoy día. ¿Tú puedes resistir las dificultades de la vida hoy? ¿Tú puedes pasar esa tormenta hoy, mañana? Puedes enfrentarla con vigor por 1 o 2 años, pero si eres un ser humano normal, llegarás a experimentar momentos de desánimo y de debilidad. Y eso fue lo que ocurrió con los discípulos. En la cuarta vigilia, el momento más oscuro de la noche, sin más fuerzas para luchar, cansados, extenuados, y después de haber pasado toda la noche sin dormir, cayeron derrotados por las circunstancias. Y eso nos pasa a nosotros hoy en la tormenta que estemos enfrentando. Pero aquí lo relevante de esta historia del libro de Marcos para nosotros hoy es que Jesús llega. Él siempre llega en el momento más oscuro. Y de ahí te invito a que leas el libro para que continúes tu aprendizaje sobre esta belleza de historia bíblica, cómo surgir en medio de la tormenta y el por qué Jesús llega en el momento más oscuro. ¿Por qué permite Dios que lleguemos al límite de nuestras fuerzas? ¿Saben por qué? El libro lo explica. Porque cuando tengo fuerzas, generalmente supongo que no necesito la ayuda de Jesús y decido luchar solo. Si yo puedo, tengo fuerzas. ¿Para qué recurrir a Jesús si existen las compañías financieras? ¿Para qué acudir a Jesús si tengo salud y vida? Ahora, ¿qué hacer cuando todas esas puertas se cierran? ¿Qué hacer cuando la tormenta dura toda la noche
y comenzamos a sentir miedo. Cuando el ser humano ya no tiene más alternativa, entonces acudir a Jesús es lo único que nos queda. Ojalá que no siempre sea así, que llegue el día en que aprendamos y a primera instancia, ante cada dificultad, ante cada síntoma de que viene una tormenta, acudamos a Jesús. Otra pregunta poderosa que contiene este capítulo es: ¿por qué confundes las cosas? A lo largo de la historia cristiana ha habido muchos creyentes que fracasaron en su vida espiritual simplemente porque en algún momento de su experiencia quitaron sus ojos de Jesús y comenzaron a mirar la vida y los errores de los seres humanos. Y la pregunta surge de una anécdota de una persona que relata el libro, pero tú en tu vida personal, en tu caminar en el día a día, tendrás tu experiencia en la que si te fijas en el ser humano, puede que tu vida espiritual flaquee o fracase. Y ahí lo resalté. ¿Por qué tú dejaste de mirar a Jesús? Él nunca te falló ni te decepcionó. Él siempre fue fiel a sus promesas y continúa amándote. ¿Por qué confundes las cosas? Esta parte del libro es un llamado a reflexionar en nuestra vida. No es que yo no voy a la iglesia porque me pasó esto y aquello y ellos son cristianos. Imagínense, ¿qué se espera? Pero confundimos las cosas al dejar de mirar a Jesús. Así que el mensaje aquí es no confundir las cosas, porque Jesús nunca nos falla y nunca nos va a decepcionar, porque Jesús siempre es fiel a sus promesas y continúa amándonos. Es hora de ver a Jesús en medio de la incredulidad. El capítulo 11. En este capítulo se analiza el caso de Natanael y se ve cómo podemos ver a Jesús en medio de la incredulidad que pueda existir en nosotros. Jesús nunca llama a un hijo para dejarlo abandonado. El relato de Jesús y Natanael, en ese relato encontramos la bendición prometida al que abre el corazón, porque cuando Jesús llama, bendice. Él quita lo que está sobrando y aumenta lo que está faltando. Jesús nunca llama a un hijo para dejarlo abandonado. No importa quién eres ni cómo viviste cuando no conocías a Cristo. Tu vida comienza cuando entregas tu corazón al Señor. En el libro de Juan capítulo 1, Jesús estaba diciendo: Natanael, tú eres un hombre incrédulo, lleno de prejuicios. Sin embargo, como me has abierto tu corazón y me has aceptado como Salvador y Señor de tu vida, crecerás y llegará un momento cuando tu carácter será semejante al mío. Es maravilloso. Esta es la mayor bendición que el ser humano puede recibir. En medio de la incredulidad es hora de ver a Jesús, pero ¿cómo asirnos de las promesas si no las conocemos? Este capítulo es un llamado a escudriñar las escrituras, a conocer cuáles son las promesas que Jesús nos ha hecho a nosotros. Adorar al Dios eterno requiere someter nuestra voluntad a Él y servirlo. En la Biblia hay muchas promesas de las cuales podemos hacer uso. Lástima que estamos siempre limitando las promesas de Dios a la salud, al dinero y al amor. Pero Jesús presenta
en el libro de Juan capítulo 1, verso 51, la mayor de todas las promesas. Les aseguro que ustedes verán el cielo abierto y los ángeles de Dios subir y bajar sobre el Hijo del Hombre. Jesús es la escalera al cielo. El llamado aquí es que si somos incrédulos o estamos pasando por un pequeño momento de incredulidad, clamemos a Dios por ayuda. Allí donde estemos, Dios nos va a escuchar, porque la historia de Natanael nos prueba que es posible ver a Jesús aún en medio de la incredulidad. Luego de terminar la lectura de este maravilloso libro, me atrevo a recomendártelo 100 de 100 veces. Sin lugar a dudas, es un libro que va a enriquecer tu vida porque la referencia de este libro es bíblica. Así que te animo a que disfrutes de esta excelente lectura del libro Es hora de ver a Jesús, del autor Alejandro Bullón.